Cuando hablamos de Estados Unidos, muchas personas creen que estamos hablando del resto del mundo y no es así. Cuando hablamos de migración específicamente, también se piensa que todos los países deberían funcionar igual que Estados Unidos y tampoco es así. Todo depende de la historia de cada país. Por eso en muchos debates de geopolítica la gente no entiende o no quiere entender los contextos. Y en este video no es para decir que está bien o está mal, es para explicar lo que existe, para que puedas analizar por ti mismo. Y Estados Unidos no se queda atrás. Estados Unidos no es un país cualquiera cuando se habla de migración, y es precisamente el problema. Mucha gente analiza su sistema migratorio como si fuera igual al resto del mundo, pero no lo es. Estados Unidos fue construido como un país de inmigrantes y desde su origen adoptó un modelo muy particular, el Hughes-Solly. ¿Sabes lo que es esto? El 20% de los países del mundo lo tienen. Y el resto, aproximadamente un 70%, funcionan como jus sanguinis, es decir, ciudadanía por sangre, no por territorio. Luego te lo explico. ¿Qué es jus soli? Significa que si naces en territorio estadounidense, automáticamente eres ciudadano, sin importar la nacionalidad de tus padres y el estatus migratorio, que eso es algo bastante interesante de analizar. Este principio viene desde la enmienda 14 de la Constitución después de la Guerra Civil, con una intención muy clara, garantizar ciudadanía a personas que antes eran excluidas, especialmente a los esclavos liberados. Es decir, el Jus Soli no nació como un tema migratorio, nació como un tema de derechos civiles. Pero con el tiempo, ese mismo principio empezó a interactuar con la migración moderna y ahí es donde comienzan los problemas. El lado positivo de Hugh Soli. Primero lo justo. Evita que existan personas sin nacionalidad, facilita la integración desde el nacimiento, da igualdad de derechos desde el primer día, permite que los hijos de inmigrantes crezcan con oportunidades reales. Esto ha sido clave en el desarrollo de los Estados Unidos como potencia, pero también tiene consecuencias. Aquí es donde el tema se vuelve incómodo. El Hughes Solly crea una situación única. Puedes tener padres sin estatus legal, pero con los hijos ciudadanos. Y eso genera tensiones como familias con estatus mixto, hijos con derechos plenos, padres sin derechos, dificultad para aplicar leyes migratorias sin afectar a menores. Además, en contexto de alta migración, el sistema se ve presionado. Aumentan los cruces irregulares, se saturan servicios públicos en ciertas ciudades, crece el debate político y social y aparece una percepción correcta o no de que el sistema puede ser aprovechado. El verdadero problema no es solo el Hughes Soli en sí, es la combinación de un país grande y económicamente atractivo, fronteras extensas, alto flujo migratorio y un sistema legal que otorga ciudadanía automática. Esa mezcla no existe en la mayoría de países del mundo. ¿Por qué es tan difícil resolverlo? Porque hay un choque constante entre dos ideas: aplicar la ley, proteger los derechos humanos. Y cuando hay niños ciudadanos en medio, todo se complica aún más. Las deportaciones que estamos viendo hoy día. Muchos creen que las deportaciones comenzaron recientemente, pero no es así. Diferentes presidentes han aplicado políticas migratorias fuertes. Por ejemplo, Barack Obama fue uno de los presidentes con mayor número de deportaciones, más de 3 millones. Donald Trump endureció el discurso y las medidas, aunque no superó esos números totales. Ojo, no es que estoy defendiendo al viejo peluca, pero así son los datos. Otros gobiernos anteriores también deportaron, solo con menos exposición mediática. Lo que pasa con Donald Trump es que es un viejo bocón, hay que decirlo, y llama mucho la atención de los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en Noruega, 24 horas están hablando del viejo peluca. Es decir, el control migratorio siempre ha existido, lo que cambia es la narrativa y la forma. Entonces, ¿cuál es el dilema? Estados Unidos está atrapado en su propia identidad. Fue construido con inmigrantes, pero necesita controlar la migración. Y el Hughes Soli hace que ese equilibrio sea más difícil.
Conclusión, Estados Unidos no tiene problema migratorio simple, tiene un problema estructural, porque su sistema facilita la inclusión pero complica el control. Y mientras exista esta contradicción, el debate nunca se va a cerrar completamente. Y para culminar, hay algo que me resulta bastante interesante y a la vez un poco chocante. Y es que en Noruega, los medios de comunicación hablan constantemente del tema migratorio de otros países, especialmente de Estados Unidos, pero pocas veces se analiza cómo funciona su propio sistema. Y aquí es donde viene lo interesante. Noruega tiene un sistema migratorio bastante exigente. Por ejemplo, si estás casado con un ciudadano noruego, no es simple casarte y ya. Para obtener la ciudadanía, normalmente necesitas vivir varios años en el país, alrededor de 7 años en muchos casos, ser independiente económicamente, aprender el idioma, aprobar exámenes, integrarte a la sociedad. Es un sistema estructurado, controlado y bastante exigente. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que Noruega no necesita deportarte activamente. No funciona como Estados Unidos, donde pueden detenerte y deportarte directamente. Aquí el sistema funciona de otra manera. El sistema hace que tú mismo te vayas. ¿Y cómo? Muy sencillo. Si no estás regularizado, no puedes trabajar legalmente. Y si alguien te contrata, esa persona puede tener problemas. Si existen excepciones, trabajos en negro, pagos en efectivo, pero no es la norma. Y aquí está la diferencia clave. En países como Estados Unidos existe una economía más flexible, más informal, donde una persona puede sobrevivir incluso estando irregular. En Noruega todo está altamente controlado. Pagos digitales, cuentas bancarias, registros de ingresos, supervisión del sistema fiscal que se llama Skatteetaten. Si entras al sistema, todo se rastrea. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes permiso, no puedes trabajar, no puedes generar ingresos, empiezas a gastar tus ahorros y como es un país caro, ese dinero se acaba rápido. He conocido personas que esperan la renovación de permisos de trabajo, pasan meses, incluso años, sin poder trabajar. Y al final simplemente no pueden sostenerse. El resultado, se van del país. Y ahí está el punto clave. Noruega no necesita deportarte porque su sistema está diseñado para que no puedas quedarte si no estás dentro de la legalidad. Eso no significa que sea un sistema perfecto, pero sí significa que es un sistema muy diferente, más silencioso, más estructurado, más burocrático, pero igualmente efectivo. Entonces, cuando escuchas críticas hacia otros países, vale la pena preguntarse, ¿realmente son tan diferentes los sistemas o simplemente funcionan de maneras distintas?